bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy tenemos un programa realmente muy especial. En marzo del 2013 inició el programa de Sobre la Mesa precisamente como un espacio distinto, un espacio que iba a brindar y que brinda información distinta del análisis político y el análisis económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, hoy estamos celebrando precisamente los 5 años de Sobre la Mesa, estamos iniciando nuestro 5º periodo y por eso es que preparamos un muy especial programa con 2 grandes amigas y lo que vamos a hacer es que vamos a ver, ¿verdad?, de manera comparada algunos temas que nos parecieron muy relevantes, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se analizó en los primeros programas de Sobre la Mesa y qué es lo que se ha analizado en los últimos. Por eso entonces hoy vamos a celebrar los 5 años de este programa que ha estado al servicio de esta universidad y al servicio de todas las personas que nos han seguido durante todos estos años. Por eso, como les decía, vamos a tener 2 invitadas muy especiales. Primero, contamos con Ilka Tremiño, que es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas y también directora de Flaxo Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación, felicitarlos en este 5º aniversario por el esfuerzo tan enorme y el aporte tan valioso que han hecho a la sociedad costarricense, felicitar al CIEP, felicitarlas a ustedes que son además personas encargadas de trabajar, elaborar y desarrollar la materia que aquí se trata. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ilka. Bueno, y también contamos con la presencia de Argentina Artavia, que además es una persona que, aunque ustedes no la ven, está detrás del programa Sobre la Mesa. En un inicio fue Juan y la coordinadora de este proyecto, ahora es Argentina. Argentina además es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, es investigadora también del CIEP y, como les decía, coordinadora del proyecto de Sobre la Mesa. Muchas gracias, Marcela, y aprovechar la oportunidad también para agradecerles a todos quienes nos acompañan semana tras semana, a ese equipo maravilloso de técnicos que siempre nos apoyan, los asistentes de producción, de comunicación. De verdad que es un orgullo muy grande saber que se es parte de un proyecto de esta naturaleza. Bueno, y entonces, para empezar con el análisis, porque no es solo una celebración, o sea, es la oportunidad para celebrar, pero por supuesto por ser Sobre la Mesa vamos a analizar, vamos a ver la primera cápsula que nos prepararon para hoy. Yo creo que si no entendemos que el ciudadano costarricense es tremendamente hoy desligado de las estructuras partidarias, que no es un partidario de carnet ni mucho menos, que muchos de los que votaron con el Frente Amplio fueron por una convicción personal sin que necesariamente vayan a seguir directrices de las cúpulas, que muchos de ellos pueden estar perfectamente favorables a darle el voto a Luis Guillermo Solís, o quizá algunos a Johnny Araya, aparte de lo que digan sus dirigentes y su candidato. Es decir, me parece que de eso está conformado buena parte del electorado costarricense. Que entender que quienes se metieron en esta elección del domingo, de manera radical, digamos, a ese partido no están entendiendo nada. Con la misma facilidad, porque como entraron a esa puerta pueden salir. Es que la lealtad partidaria no es lo que era, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Es mentira como hace 30 años que si yo era de un partido iba a votar por ese partido siempre y si mis líderes políticos me decían que bueno, que íbamos hacia tal lugar, yo iba a seguir a ese líder político. Eso ya no existe. Y eso creo que quedó bastante claro en esta última elección. Eso siempre fue débil. Sí, siempre fue débil de por sí. Los endosos que intentaban hacer los grandes caudillos siempre les fracasaban, ¿verdad? Es decir, le pasó a Figueres, le pasó a Daniel Luber, etc. Así es que si eso no ocurría antes, imagínense hoy. Yo creo que la alianza con el pueblo de Costa Rica, lanzando ciertos elementos doctrinarios y de principios importantes, es la que vale. Lo demás, esa suma puede ser una resta muy grande. Sobre las sorpresas o no de la elección, a mí me llama la atención en el sentido de que hay algunas personas, digamos, tal vez en nuestra burbuja, como hemos hablado, la sorpresa de que Fabricio gana la elección, porque vamos a ver, en realidad Fabricio es el que queda en primer lugar, no llega al 40%, ¿verdad? Y por eso no es presidente, pero tenemos que dejarlo claramente. Para mí la sorpresa fue que efectivamente Carlos Alvarado logró crecer de una manera tan sostenida como para entrar en segunda ronda. Yo honestamente pensé una semana, tal vez 2 semanas antes, que no le iba a dar tanto tiempo, ¿verdad?
que le iba a faltar tiempo para lograr colarse en segunda ronda. Tal vez podríamos poner el gráfico de los resultados para poder verlo y no sé, Carlos, si coincide conmigo, digamos que esa apreciación errónea que yo tenía 2 semanas antes, pero lo que sí tenía claro era que aquí la pelea era por quién se iba a colar en segunda ronda con Fabricio, porque Fabricio se había crecido y se había sostenido. Hubo un elemento que cambió la elección, que fue la resolución consultiva de la Corte Interamericana. Eso catapultó y unió en Fabricio una serie de visiones de la realidad en Costa Rica que estaban, creo yo, que ocultas y que se hicieron muy visibles en la elección y que a su vez, creo yo, generan una reacción de polos opuestos. Es decir, la candidatura de Carlos, y si la analizamos en las encuestas, empieza a crecer al mismo tiempo que empieza a crecer la candidatura de Fabricio. Es decir, es una reacción de valores opuestos a los valores que defiende Fabricio. La gran duda era si a Carlos le iba a alcanzar para pasar a la segunda ronda. Ya vimos que sí le alcanzó. Yo creo que había varios elementos que le permitieron alcanzar eso. Creo que la candidatura de don Antonio Álvarez nunca creció, es decir, se mantuvo estable durante mucho tiempo, nunca logró conectarse para tener para levantar al final lo que sí se veía de la candidatura de Carlos Alvarado, y por otra parte la candidatura de don Rodolfo Pisa, que venía creciendo lentamente, pero creciendo. En la última semana se estanca y no tiene la fuerza suficiente, que se podrían lanzar muchas hipótesis por la actuación de don Rodolfo en los debates, porque el discurso conservador era más fuerte en Fabricio. En fin, creo que no es una sorpresa que Carlos haya pasado a segunda ronda, porque las encuestas del 31 lo muestran muy cercano. Claro. Lo que sí es una sorpresa, creo yo, es que la unidad haya crecido tanto cuando las encuestas no presentaban que iba a crecer tanto. Bueno, como veíamos, hay algunas coincidencias con respecto a lo que fue el análisis de la primera ronda en el año 2014 y lo que es, digamos, que pasó hace poco tiempo. Algo que es como importante, que por eso lo relevamos, es el tema del sistema de partidos. Tal vez, Ilka, desde hace 4 años y mucho antes venimos diciendo que el tema de lealtades partidarias ha cambiado, que de cara a la segunda ronda no es tan cierto que un partido va a poder hacer un llamado para que voten por X o Y, porque eso no es tan cierto como era después del 40, cuando las lealtades, digamos, partidarias como que se concentraron muchísimo más. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, primero felicitarlos por las cápsulas, me parece que recuperan, ¿verdad?, perfectamente 2 momentos, además se recuperan el sentimiento exactamente de cómo estábamos hace 4 años y además que el tiempo no ha pasado por vos, Marcela. Gracias. Y es muy, muy simpático verlo hace unos años. Yo creo que aquí es importante señalar que con respecto al 2014, lo que no sabíamos era quién iba a ser el contrincante, porque pensábamos a partir de las encuestas y el pulso electoral que sí conocíamos quién era el candidato que iba a tener el mayor número de votos. Sin embargo, las urnas nos dieron una sorpresa, ¿verdad? Y quien esperábamos que iba a ser el número 1 en votos fue el contrincante, y quien era el favorito en este caso y llegó a ser presidente fue don Luis Guillermo Solís. En el caso del 2018 había incertidumbre total, no sabíamos quién iba a ser ninguno de los dos. Se esperaba que por la intención de voto y el porcentaje de personas indecisas y esperando un abstencionismo más o menos del porcentaje que se tuvo, iba a haber una segunda ronda. En esta medida, entonces, yo diría, hay una tendencia que se va marcando, pero no había, digamos, certeza y no es idéntico, ¿verdad? Hemos ido viendo cómo se va desconfigurando el sistema de partidos. Me preguntabas precisamente por el tema de las lealtades. Claro. Cuando empezamos esta campaña electoral, lo que era más popular era decir que las personas iban a votar por el candidato, ¿verdad? Que era una elección decidida por la persona que se ponía al frente del partido político. Pero siguió siendo cierto que un porcentaje de quienes sostuvieron las campañas son partidistas. Y si eso no fuera así, no podríamos entender por qué hay tanto adepto a partidos resentido en este momento y buscándose alianzas colectivas, no solamente individuales. Esto nos dice que sigue habiendo un porcentaje de partidistas. Lo
lo podemos denominar de esa manera. ¿Qué es significativo? Bueno, quizá no, pero si estamos hablando de que pueden ser un 7, un 8, un 10% en los partidos más importantes, siguen siendo un factor decisorio de peso. Entonces, eso sigue estando allí, pero jamás como lo íbamos a encontrar después de la década del 40, en la década del 50. Claro, tal vez en 2 minutos, Argentina, ¿cómo podríamos comparar de cara ahora a esta segunda ronda? ¿Cuáles fueron los principales temas que generaron, digamos, alianza o que movieron a las personas a votar hace 4 años y que ahora se están colocando en la agenda? Es que justamente lo que señalaba Ilka en cuanto a la conformación partidaria, creo que lo que tenemos que empezar a identificar es que los partidos políticos de alguna manera han ido perdiendo esa coherencia entre su propuesta ideológica o lo que debería ser su propuesta ideológica y cómo le está llegando ese mensaje a la ciudadanía. Por eso es que lo que podemos ver hace 4 años y que se repite en esta campaña es justamente esa volatilidad. No hay adherencias, no hay forma posible de que la ciudadanía pueda asociarse o vincularse con un mensaje de los partidos políticos y entonces eso hace un desalineamiento, ¿verdad? Una desafectación ciudadana con respecto a los partidos y hace muy difícil que permanezcan con una sola propuesta ideológica. Entonces, cuando vemos que hay cambios en el electorado y que pasan de un partido a otro, lo que empezamos a identificar es que no ha habido un tema asociado con un partido político que capture a las personas de una vez y para siempre, ¿verdad? Que esa primera decisión sea la que se mantenga finalmente hasta el día de la votación. Por eso es que los cambios que fueron además identificados con mucha claridad por las encuestas del CIEP, lo que daban era esa imagen volátil, ¿verdad? Decía, Felipe aquí, el director del CIEP, lo decía en algunas oportunidades también, es como soltar globos en una habitación, ¿verdad? Sí. Van de un lado a otro y no hay forma de lograr que se queden en un solo lugar. Claro. Y la ausencia de temas, justamente de temas concretos asociados con esa base partidaria, estuvieron ausentes. Y eso entonces también motivó a que la ciudadanía tampoco se identificara ni con partidos y que empezaran también a capturar cualquier cosa que los medios de comunicación les vendían, ¿cierto o falso? Claro, lo que queda muy en evidencia es que tanto hace 4 años como en las elecciones recién pasadas, los partidos políticos tienen que poner, digamos, las barbas en remojo con respecto a qué es lo que están haciendo y cómo construir, digamos, también espacios y consolidarse de cara a, digamos, a una siguiente elección que es, al fin de cuentas, el objetivo de los partidos. Vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Un saludo a todo el equipo productor de Sobre la Mesa en su 5º aniversario. Realmente este ha sido un enorme desafío para el Centro de Investigación y Estudios Políticos, para la Escuela de Ciencias Políticas, creo que para el mismo canal UCR y la institución en general, el tener un programa de análisis serio, de análisis político, con crítica y con visión humanista, que fue como lo pensó en un primer momento el actual señor rector, doctor Henning Jensen, don Gerardo Chavarría y Juan y Guzmán, quienes fueron los ideólogos de este programa, a quienes también saludo. Muchas felicidades y que continúe Sobre la Mesa. Continuamos en Sobre la Mesa, en este programa especial de celebración de los 5 años de programación acá en Sobre la Mesa. Vamos a analizar ahora otro tema que es el de reforma fiscal. Se han analizado en diferentes momentos cuál es la situación del país, así que vamos a ir a ver la cápsula que nos prepararon. El tema fiscal es insolayable, ¿verdad? Querámoslo o no, ¿verdad? Nos va a alcanzar, ¿verdad? Estamos comiéndonos el tiempo.
Y ciertamente todas las cosas que se mencionaron de la eficiencia del gasto, por ejemplo, o de la mala recaudación de los impuestos o de la evasión, todo eso es cierto y hay que entrarle, y creo que es parte de la discusión que está planteando el mismo O sea, es una discusión ministro. que sí o sí hay que darla. Hay que darla, ¿verdad? ¿Cuál será la solución final? Va a depender precisamente de esos consensos, pero que hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorarla del gasto y del ingreso, pero que hay que también elevar la carga tributaria, para mí también es impostergable, ¿verdad? E innegable que es necesario. Es decir, cuando tenemos una brecha de 5%, no se va a cerrar con reducciones en el gasto, cuando el gasto en su gran mayoría es gasto social, ¿verdad? Sí. No se han hecho los ajustes a tiempo. Uno podría decir que es una cosa como de que todavía no se han puesto de acuerdo para hacer la reforma, pero también si uno piensa un poco más maliciosamente es que, bueno, no se ha querido hacer la reforma. El mejor ejemplo es el caso de los servicios en la economía costarricense, que se ha convertido en una mayoría. Pasamos de ser una economía basada en agricultura, por ejemplo, a ser una economía basada en servicios. Sin embargo, la estructura tributaria del país no ha cambiado para captar, digamos, esas actividades dinámicas que, como toda sociedad, o sea, tal vez tenemos que hacer un paso para atrás y es pensar por qué se pagan los impuestos. Y se pagan porque como sociedad nos pusimos de acuerdo en que queríamos un determinado conjunto de instituciones y servicios y bienes, y que eso tiene un costo, entonces que la sociedad de alguna manera tiene que ponerse de acuerdo para pagar esos costos. De alguna manera tiene que ponerse de acuerdo para pagar los costos, es a donde está la pregunta clave, porque ¿quiénes se ponen de acuerdo? ¿Cómo se definen los términos de ponerse de acuerdo? Quiénes quedan grabados y quiénes no quedan grabados es parte de la cuestión. Nosotros desde el CIEP estamos con un proyecto relativamente nuevo donde hemos estado tratando de trabajar el tema y, por ejemplo, tratamos de hacer un encuadre, como lo realiza Aaron en el libro también, de los intentos de reforma de los últimos 30 años, básicamente. Y en Costa Rica no ha habido grandes transformaciones estructurales, ha habido muchas reformas parciales, pero algunas de esas reformas parciales son para agujerear el sistema tributario y no para hacerlo mejor. Y han respondido a grupos específicos que tienen la capacidad política de incidir en la Asamblea Legislativa y lograr, por ejemplo, una exención fiscal para que tal actividad económica no esté gravada. A tiempo estamos, evidentemente, para poder tomar acciones y ejecutar reformas, porque bueno, no estamos en una situación de crisis. Hay que considerar que en el caso de los portugueses, los griegos, los españoles, los italianos, se vieron sometidos a una serie de ajustes y una serie de recomendaciones durante el proceso de crisis, y eso hace más dramático esa situación. Por ejemplo, ahora que en el corto alguien hablaba del salario y se sentía seguro de recibirlo, cuando nosotros estuvimos acá con este experto de OCDE que fue ministro en Portugal, le decíamos que bueno, una de las situaciones que el país tiene es precisamente que la Constitución garantiza que no podamos rebajar salarios. Claro. Les recordamos que si quieren escribirnos por medio de redes sociales algún comentario o alguna pregunta a nuestras invitadas, pues son bienvenidos para hacerlo. Argentina, desde el 2013, don Max Soto viene diciendo que el tema fiscal es un tema que vamos a entrar en crisis. Después lo volvemos a analizar, volvemos a decir lo mismo, que tenemos que tomar decisiones, que no solo puede ser vía gasto, también tiene que ser por vía ingreso. Volvemos a decirlo en el 2017 y lo seguimos diciendo en este momento. ¿Por qué no logramos llegar a acuerdos? ¿Qué es lo que está haciendo que efectivamente todo el mundo tenga claridad de la necesidad, pero a la hora no logramos pasar, digamos, ninguna reforma, porque además tenemos demasiados años de no pasar una reforma fiscal? Marcela, todavía es mucho más grave que desde el 2013. O sea, claro. Estamos hablando que por lo menos los últimos 4 gobiernos han hecho intentos, algunos más o menos exitosos, algunos más o menos insistentes y coherentes
para lograr una reforma fiscal. Pero nos sucede lo mismo que con otros temas. Todos hacen el diagnóstico, todos conocen dónde está el problema, dónde están los nudos gordianos, y sin embargo falta esa voluntad, esa capacidad para llegar a acuerdos, para lograr acuerdos. Lo más complejo es eso. Tenemos claridad en que la situación es insostenible, de que hay que tomar medidas, de la urgencia además, porque no es solamente nacional, a nivel nacional, que los distintos expertos y analistas nos han venido a dar esas señales de alarma. Es que han venido miembros de los organismos financieros internacionales. Nos han mandado señales muy fuertes, muy claras, en el sentido de que Costa Rica ya se le pasó el tiempo, de que estamos en el punto de no retorno. Sí. Y aún a pesar de eso no se hace. ¿Por qué? Me haces la pregunta. Por intereses. Lamentablemente aquí hay intereses de sectores que hacen lobby con algún diputado para ya sea poner alguna moción, para retrasar en tiempo la discusión, para alargar otras que podrían ser mucho más simples o mucho más fáciles de lograr. Eso es lo que nos ha matado a lo largo del tiempo, porque se nos pasa los plazos, se nos terminan, entonces terminan los gobiernos y una vez más vienen a hablarnos de la necesidad, de la urgencia de hacer una reforma que nunca llega. Ilka, de hecho, bueno, ahí en la cápsula no se ve, pero el libro del cual estábamos analizando, que hizo precisamente Aarón, lo que él planteaba era cómo las élites en Centroamérica particularmente se han puesto de acuerdo para que no pasen reformas, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica también pasa eso, ¿verdad? Y un poco, digamos, repito la pregunta también para ver qué es lo que usted piensa, si opina, digamos, parecido a Argentina, en el sentido de que sí, tenemos como claridad de que estamos desde hace mucho tiempo mal, que tenemos que hacer una reforma, seguimos hablando de la necesidad de la reforma, seguimos planteando que tiene que ser por doble vía, si estoy en el gobierno, no estoy en el gobierno, estoy de acuerdo con la reforma, pero después cuando cambio, entonces ya no estoy de acuerdo con esa reforma. O sea, es muy complicado el tema de los acuerdos. Sí, ciertamente. Yo coincido también con Argentina en la medida en que es un tema que se viene arrastrando de hace mucho tiempo y que son alertas que dan expertos de los organismos internacionales. Pero parecería como que el discurso no baja a la sociedad civil, ¿verdad? De alguna manera las personas están en este momento en otra discusión política, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el tema de los ingresos del Estado. Y se sigue viendo como lejana la urgencia y una eventual crisis económica que afecte a toda la economía costarricense, porque además estaríamos hablando de un proceso en el cual veríamos depreciados los salarios, es una situación... Aumentan las tasas de interés. Correcto. Exactamente, hemos tenido este tipo de experiencias en otros países del mundo, en otras democracias del mundo que han terminado en este momento en una situación ya de crisis no solo económica, sino social y política. Yo recuerdo precisamente cuando el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se llamó a un proceso de concertación porque se estimaba que la deuda, que el déficit era altísimo y era la mitad de lo que tenemos ahora. Sí. Y sin embargo, en aquel proceso hubo discusión, se invitó a los sectores, se invitó a las élites políticas a establecer medidas y no sucedió nada, ¿verdad? O sea, no hubo en realidad una reforma fiscal de fondo, un poco también lo que planteaba Felipe en el video. Hay reformas parciales, pero no hay realmente una reforma integral que permita generar más ingresos y además regular los gastos del sector público. Pero además, ¿verdad? Lo que se teme y lo que teme precisamente la clase media es que sea castigada a partir del recorte del gasto, donde por gasto además se interpreten inversiones sociales e inversiones públicas. Ese es el principal temor. El compromiso de las élites con pagar más impuestos también suele ser muy bajo. En esta medida, esta elección es fundamental porque lo que vamos a ver es a los sectores intentando influir en los distintos grupos con potencial de llegar al gobierno para poder establecer agendas que mejoren a quién va a terminar grabando esa reforma fiscal. De manera tal, ¿verdad?, que lo que tenemos es precisamente un juego de intereses. Y lamentablemente en estos juegos suele haber personas que pierden y personas que ganan. Y en esta medida lo que se esperaría es que haya una reforma integral que permita distribuir, que permita ser progresivo
una reforma fiscal que conduzca precisamente al mantenimiento de las políticas sociales, que es lo que permite en última instancia la disminución de la pobreza, pero que también exija que las personas paguen impuestos, ¿verdad? Y reduzcan también aquellos sectores en donde hay salarios de privilegio, por ejemplo. Y que, asociado a lo que nos hacías la pregunta en el primer bloque sobre las alianzas, claro, creo que en este momento se abre la posibilidad de cara a la segunda ronda, que efectivamente se puedan abrir esos espacios lejos de la politiquería, ¿verdad? De ese discurso político electoral, de saber a quién sí, a quién no, le damos la concesión de tener impuestos o no. Recordemos que hace una semana, ante una propuesta de subirle, de ponerle más impuestos a las zonas francas, ¿verdad? El sector brinca, ¿verdad? Empieza a reclamar, y entonces rápidamente los candidatos también se acomodan frente a los sectores. Entonces creo que llega ese momento de establecer diálogos en beneficio país, no sector, no partidario. Claro, este es un tema que venimos, digamos, arrastrando y que tenemos que darle una solución y que ya no podemos seguir postergando. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando estos 5 años de programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Quiero aprovechar para felicitar a todos los colaboradores, asistentes y apoyo en general que hacen posible Sobre la Mesa en este 5º aniversario. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras del programa Sobre la Mesa en su 5º aniversario. Les deseo muchos éxitos y que sigan adelante. Parte de lo que también quisimos en este 5º aniversario es hacer visibles a algunas personas que hacen posible, ¿verdad?, Sobre la Mesa, y por eso es que tenemos algunos saludos de personas que son muy importantes para Sobre la Mesa. Ahora vamos a entrar también a otro tema que sigue estando en la palestra, que es el tema de infraestructura y desarrollo. Vamos a ver entonces la cápsula preparada para ese análisis. Yo pienso que sí está de capacidad, por lo menos el Partido de Acción Ciudadana tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Estamos de acuerdo con los aspectos técnicos. Luis Guillermo Solís, nuestro candidato, ha dicho muy claramente que la parte técnica se la deja a los técnicos, ¿verdad? Y no tiene por qué meter la mano el político, el mal político, digamos, en aspectos de los que desconoce o de los cuales podría tener otro tipo de intereses, ¿verdad? Estamos muy claros en el derrotero con todo lo que se ha dicho en rescate por la red vial de Costa Rica o creer en Costa Rica 2025 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de la misma Cámara, donde ya está muy claro qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ejecutarlo adecuadamente, y para eso evidentemente se necesita tanto el concierto de la empresa privada, obviamente, como de los funcionarios públicos. Hay muchos buenos funcionarios en el CONAVI, en el MOP y en el resto de instituciones de cualquier partido político, pero aquí se va a tratar de buscar las mejores mentes para llevar a cabo estas acciones que son realmente decisivas, porque la situación es grave. Juan Miguel, ¿qué hacemos con la ley de concesiones? La ley de concesiones tenemos que depurarla. Nosotros somos completamente defensores del modelo de concesiones siempre y cuando se lleve en buena lid y se lleve en buenos términos. No tiene por qué significar la ley de concesiones o dar algo en concesión una corrupción inmediata, como sí ha sido la práctica en los últimos gobiernos. Nosotros creemos en el modelo de concesiones siempre y cuando sea necesario y sea interpuesto de buena manera, sin necesidad de que alrededor se corrompa el círculo que está interesado en determinada concesión. ¿Qué opciones hay también o qué se podría plantear con el tema de las rotondas? Porque bueno, se han planteado los pasos al nivel, pero
en otros países se ha solucionado de otra manera, Verena. Pero es que el tema de las vías, volvemos a caer como en lo que a mí me gusta llamar como el círculo vicioso del transporte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El tema del transporte, o en realidad, o sea, de la congestión y a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, etcétera, claro, no es nada fácil resolverlo porque va directamente correlacionado con el crecimiento del PIB. Entonces, entre mejor está la gente, entre mejor está un país, entre mejor está la economía, más se pueden comprar su vehículo privado. Ok, entonces, hay más vehículos privados, entonces se congestionan las vías y el gobierno decide mejorar las vías, ampliar las vías, etcétera, ¿no? Porque eso ha sido históricamente lo que se ha hecho. Y entonces la gente dice, ay, pero qué bien, ahora tenemos una carretera de 6 carriles, entonces me puedo ir a vivir más lejos todavía porque voy a llegar súper rápido a mi lugar de trabajo. Entonces la ciudad se expande todavía más y se hacen distancias todavía más largas. Y lo que el gobierno le invierte a las carreteras le deja de invertir a transporte público o a transporte no motorizado. Entonces la gente que antes usaba tal vez transporte no motorizado o transporte público se ve, digamos, en esta situación que no, o sea, que el servicio decae, ¿verdad? Entonces le sube la tarifa porque entonces tiene que, o el servicio es peor, la tarifa es más cara. Claro. Y entonces con más razón decide, no, cuando pueda me compro mi vehículo privado. Entonces a final de cuentas, la solución simplemente es que si uno lo sigue viendo aislado, de que el paso a desnivel, de que un cruce peatonal en no sé dónde, etcétera, no estamos haciendo en realidad nada. Ilka, creo que ha sido digamos, hemos puesto en evidencia que seguimos con los mismos temas desde el 2013 y volvemos a repetir hoy. En campaña de primera ronda se habló del tema de movilidad urbana, ¿verdad? Que ahora se habla mucho de movilidad urbana, que además es un tema muy analizado desde el centro, ¿verdad? Desde la GAM, porque muchas veces la lógica de la movilidad urbana en la periferia, en las costas, es otro tema, ¿verdad? Estamos muy concentrados en eso. ¿Qué es lo que, digamos, cómo plantearle, ¿verdad?, a los tomadores de decisión, a las personas, digamos, en este momento los partidos políticos, que el tema del transporte público también pasa por intereses, pero que es un tema vital para el desarrollo del país? Sí, comentábamos ahora cómo se ven tantos temas postergados, ¿verdad? Y que decimos, bueno, un poco lo mismo, pero peor en algunos casos. Sin embargo, bueno, también hay que decir que se ha hecho esfuerzo de inversión en infraestructura, ¿verdad? O sea, hay esfuerzos importantes y no solamente desde el gobierno central, sino también desde las municipalidades, donde han intentado mejorar algunos mecanismos e introducir nuevos estilos de movilidad urbana. Pero es poco el esfuerzo y muchas las necesidades, ¿verdad? En materia de transporte público, muchísimo por decir. El debate de las concesiones pasa precisamente por el papel de los grupos y los intereses. Si los grupos solamente están viendo por sus intereses y no por el interés de las personas usuarias, pues van a terminar impidiendo que sea más flexible, que se modernice el sistema de transporte público, que las personas no tengan por qué pagar en efectivo el uso de los autobuses, por ejemplo, claro, entre tantísimas temáticas que son vitales para la calidad de vida, porque aquí estamos diciendo que esto afecta no solamente a la economía, sino también la calidad de vida de las personas que se tienen que desplazar horas y horas hasta sus puestos de trabajo, ¿verdad? Con las graves implicaciones que tiene. Bueno, ¿cuántas personas no pueden ir a entregar un currículum, una entrevista para conseguir un trabajo porque no tienen dinero para tomar el autobús y desplazarse hasta otra provincia o desplazarse hacia otra zona por ejemplo, de San José? Pero ni qué decir fuera del gran área metropolitana, porque además cuando hablamos de infraestructura, que antes también lo señalabas, nos centramos mucho en la infraestructura del gran área metropolitana, sí, pero también tenemos que conversar sobre cómo está la situación en las zonas costeras, por ejemplo, ¿verdad? Que también tienen y que son importantísimas en la dinámica económica y comercial. Las distancias son mucho mayores también, ¿verdad? No es tan fácil trasladarse. Algo que sí se tocó más o menos Argentina en campaña fue el tema del papel, ¿verdad? Y la discusión con respecto a que el ICE, ¿verdad?, construyera, ¿verdad? Y que el ICE se metiera, digamos, en esta lógica de la infraestructura. ¿Se podría decir que hay algún acuerdo en esto? Bueno, porque yo tengo la percepción de que en realidad nada más es como la gran discusión de que el ICE no se meta, ha hecho alguna obra,
pero no se le ha entrado, digamos, al fondo de esta discusión. Yo creo que lo que hay que identificar aquí, y lo hemos señalado desde el primer bloque, es la falta de acuerdo político. O sea, desde el nivel de lo político, electoral, político partidario, pasando por el tema económico y fiscal, ahora estamos en el tema de infraestructura, lo que se denota, lo que se vuelve visible es esa falta de acuerdos entre sectores. Lo que desde la academia podríamos decir el más puro ejercicio de la gobernanza, donde todos los actores deberían estar involucrados en la toma de decisiones. Entonces, lo que pasa con el ICE, por ejemplo, es casi que lo mismo que pasa con el tema de reforma fiscal, es lo mismo que pasa por tomar decisiones en otros temas, y es los intereses de sectores que no quieren o no desean ver involucrado a alguno de los otros. En el caso del ICE, por ejemplo, creo que nadie duda, nadie pone en duda la capacidad de gestión, el conocimiento técnico, el recurso humano, la capacidad de hacer obra pública. Lo que pasa es que eso es poner al Estado de nuevo a construir, de nuevo a hacer infraestructura, y eso entra a competir directamente con la parte privada. Cuando logremos entender que lo público y lo privado no son enemigos, sino que pueden ser aliados importantes en el desarrollo, las cosas van a empezar a cambiar. Bueno, y también el hecho de que antes de, ¿verdad? En la pausa yo les decía, sí, además estamos concentrados, y Verena también lo planteaba, estamos concentrados en generar mejores carreteras, y cuál es el tipo de carreteras que tenemos, y cómo generar, digamos, 6 carriles, ¿verdad? Cosas por el estilo, pero del transporte público no se habla tanto, ya Ilka un poco lo plantea, pero además desde el punto de vista de competitividad hay otros temas, digamos, de infraestructura que ni se tocan. Aeropuertos, puertos, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué podríamos decir? Hay proyectos elaborados. El problema aquí, de nuevo, es un tema de gestión, ¿verdad? Hay propuestas, recordemos, bueno, está el aeropuerto de Orotina, ¿verdad? Hay un proyecto, y hay otros también para ampliación de carreteras, de puentes, y lo más curioso es que además los recursos financieros están. Es un tema de gestión, de tramitología excesiva que impide que a veces las cosas se den. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa en nuestro programa de aniversario. Vamos a una pausa. Bueno, quisiera felicitar al programa Sobre la Mesa por su 5 aniversario, sobre todo felicitarlos por los temas que escogen, por ser temas de actualidad y por el tratamiento que les dan, y por la seriedad de este tratamiento. Feliz aniversario, y que espero que siga el programa por muchos años más. De la celebración de los 5 años del programa Sobre la Mesa, nos permitimos recapitular un poco el aporte que ha realizado este programa de televisión en el canal UCR en la sociedad costarricense. Este programa semanalmente permite que figuras de la academia y de la vida política nacional discutan, valoren y reflexionen en torno a los temas más relevantes del país y del mundo, y desde este punto de vista consideramos que sus aportes han sido muy valiosos en estos 5 años, constituyéndose en un espacio que en realidad existe poco en la vida pública nacional, y por ello consideramos que el aporte de Sobre la Mesa ha sido muy importante. Así que sirva este mensaje para agradecer a todas las personas que arrancaron el proyecto hace 5 años, a todas las personas que han trabajado con nosotros a lo largo de este recorrido, a todas las personas invitadas, y por supuesto a todo el equipo técnico de producción del canal y del CIEP por estar siempre listos y preparados para continuar con esta tarea. Felicidades. Para este último segmento quisimos analizar el tema de mujeres y derechos humanos, cómo ha evolucionado, ¿verdad? Cómo hemos visto si realmente hemos avanzado o no en temas de derechos de las mujeres. Vamos a ver la cápsula.
sigue justificando la violencia, ahora todavía se siguen hasta abriendo los espacios para que se justifique, ¿verdad?, en alguna manera la violencia. ¿Qué nos faltaría? Digamos, algunos elementos que se podrían mejorar desde la institucionalidad para mejorar este tipo de cosas. Sí, esa es la parte más difícil, claro. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay esfuerzos importantes, ¿verdad? El trabajo en el proceso de socialización primaria es fundamental, me parece a mí, el trabajo incluso con las familias, ¿verdad? Con las personas que constituyen los núcleos familiares. Es un reto para el país y pasa por el sistema educativo y pasa por los mecanismos de socialización, es decir, los medios de comunicación también tienen un papel fundamental para tratar de comunicar, ¿verdad? Y hacerle entender a la ciudadanía, a la sociedad en general, que son cosas que no podemos seguir aceptando como sociedad. Eso quisimos hablar del tema de femicidio porque sigue siendo, es un gran problema. A veces cuando uno plantea estos temas, la gente dice, no, si no son tantos, ¿verdad? O sea, pero realmente las estadísticas, y eso que es lo que realmente logramos, tener como estadísticas son alarmantes. Pero ella planteaba que estamos en guerra, ¿sí? Nos están matando. Tal vez, doña Ana, podríamos empezar un poco explicando por qué es que está tan normalizada la violencia, porque es que, ¿verdad?, las personas no entienden que efectivamente hay un montón de actitudes que además terminan en los femicidios que siguen siendo como cosas que plantean como del ámbito privado, no lo ven como un problema público. Ilka, como bien se vio en los dos momentos, seguimos hablando de la institucionalidad, ¿verdad?, de protección de los derechos de las mujeres. Y estamos, digamos, en un momento en que en campaña política un poco lo que se ha planteado, bueno, y de hace más tiempo para atrás, es como que ya no es necesario, ¿verdad?, de que el Instituto Nacional de las Mujeres no es necesario. Y efectivamente, como yo planteaba, estamos un poco como en guerra, como decía doña Elizabeth Odio, en un discurso que dio el año pasado, ¿verdad? Nos están matando. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo con respecto al tema de derechos de las mujeres? Bueno, que los derechos de las mujeres les falta muchísimo, ¿verdad? Yo pienso que hubo un periodo en el que sentíamos que íbamos logrando avanzar en la sensibilización, en los espacios, en algunas pequeñas vetas de equidad, pero luego lo que vemos es que nos han frenado, ¿verdad? Y que empezamos a sufrir un retroceso en el discurso, ¿verdad? Porque además a las mujeres se nos mete en una amplia canasta que no tiene nada que ver necesariamente con el avance de la agenda propia de género. En este sentido, a mí me parece que las mujeres de alguna manera estamos siendo castigadas, ¿verdad?, por haber logrado tan limitados avances y derechos en la esfera social y en la esfera pública. Aquí a mí me parece que no se le puede pedir a las mujeres que no reclamen y no se movilicen por sus derechos, porque eso es como querer cosechar sin haber sembrado, ¿verdad? No hay derechos y no hay logros si no salimos a reclamarlos, y en este sentido es muy importante resaltar que esa es una de las razones que nos congrega hoy a las mujeres en el establecimiento nuevamente de una agenda que nos permita avanzar en los derechos sociales. Yo creo que lo que se manifiesta en las cápsulas es muy vigente, ¿verdad? La urgencia de sensibilizar en materia, por ejemplo, de igualdad en los salarios, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, en que hay violencia machista que mata a las mujeres. Y esto es algo que no podemos tapar, ¿verdad?, que no podemos esconder simplemente diciendo también hay hombres que han sido asesinados por mujeres. Bueno, lo que pasa es que lo que nosotras sufrimos es un fenómeno social y sobre esa materia hay que discutir. Claro, y que la comparación, o sea, que no es comparable, ¿verdad?, porque en realidad creo que eso es como algo importante, no plantear que hay hombres que sufren violencia, sí, claro que la sufren, ¿verdad?, pero no es comparable estadísticamente con la violencia que sufren las mujeres. De hecho, en el segundo programa que vimos, le colocamos de nombre Menos Flores y Más Derechos, precisamente, y ya que estamos también en marzo, en el mes también del Día Internacional de las Mujeres, sí, Menos Flores y Más Derechos, el tema de las mujeres es un tema público, no es un tema privado, como también nos han querido como colocar, de que es un problema familiar que se tiene que resolver en el seno de la familia argentina. Yo lo que creo es que la educación sigue siendo esa herramienta vital, no solamente para dar a conocer los derechos, sino también para poderlos defender.
si se tiene un derecho y no se conoce, no se puede defender, y si no se defiende, se pierde. Y creo que en este momento de la historia, y sobre todo en Costa Rica, tenemos que ser muy claras en que no nos están regalando nada. Claro. Y que tenemos que pelear por cada uno de esos espacios. A mí me genera sentimientos encontrados cuando se escuchan datos en el mundo para decir que, por ejemplo, para cerrar las brechas en la parte de igualdad salarial van a pasar más de 200 años. O sea, ni siquiera las hijas de mis hijas van a poder tener una condición distinta. Y si lo vemos en el campo de la violencia física, hay mujeres valiosísimas que están perdiendo su vida en manos de sus compañeros, ¿verdad? Hablando de esta esfera de lo privado, de lo familiar, que también se vuelve agresivo, que se vuelve asesino de la vida de esas mujeres que no podemos dejar pasar, que no podemos obviar. Sí, claro. Bueno, para cambiar un poco de tema y poder ir, ¿verdad?, cerrando este programa, digamos, de aniversario, tal vez, Ilka, te podrías, digamos, referir a la importancia de este tipo de espacios, ¿verdad? En realidad Sobre la Mesa nace en un momento en que en la universidad no había, digamos, un espacio de discusión en el canal del tema de los análisis políticos. ¿Por qué es importante estos espacios desde la lógica, digamos, también de la acción social de la universidad? Bueno, yo creo que es un espacio que nos permite a nosotros volcar información que viene de investigaciones, de estudios, del trabajo que hacemos con los estudiantes y darlo a la sociedad, ¿verdad?, de manera tal que podamos discutir, que podamos debatir sobre estas temáticas que a veces se quedan en la esfera académica. Hoy, ¿verdad?, nos reuníamos para hablar un poco de grandes temas que significaban retos para la sociedad costarricense, por ejemplo, y eso nos permite presentar, bueno, hay temas sobre los que es necesario pensar, pero Sobre la Mesa los ha venido tratando desde el momento de su fundación, ¿verdad?, y ahora se cumplen 5 años de estarlos discutiendo, de estarlos presentando, y esta es una misión fundamental que yo pienso que no se puede perder el espacio desde la universidad en el servicio que brinda a la sociedad en la discusión de temáticas tan importantes como estas. Son, digamos, tiempos para todas las sociedades donde la libertad de prensa empieza a ser cuestionada, donde la opinión y el pensamiento empiezan a ser también de alguna manera acallados, y por lo tanto con más razón tenemos que defender la posibilidad de expresar los pensamientos con libertad, y este es un espacio en el que siempre hemos buscado hacerlo de esta manera. Y bueno, yo además muy agradecida porque he sido una invitada habitual en el programa, y además soy una asidua televidente para darles ese apoyo. Pienso que es un compromiso que se tiene que mantener desde la universidad hasta la sociedad, hacia la sociedad. Sí, claro, también por eso yo planteaba el tema de la acción social. No es solo que las discusiones se queden en la academia, sino que también podemos hacer por medio de la televisión llegar esas discusiones a las personas que nos ven. ¿Qué podemos esperar de Sobre la Mesa? Porque es importante la permanencia. ¿Qué se está pensando a futuro en Sobre la Mesa también como coordinadora argentina? Pues justamente seguirle llevando a nuestra audiencia los temas que son claves, no solamente para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo humano de la sociedad costarricense, que puedan tener una mirada distinta desde la academia, sí, desde la investigación, de los problemas nacionales, de los problemas internacionales, trayendo lo mejor que tenemos no solamente nacional, sino también internacionalmente. Y pedirles que continúen acompañándonos semana a semana, porque vamos a dar lo mejor de nosotras mismas, ese equipo que está detrás de cámaras y que tiene un compromiso muy alto con la Universidad de Costa Rica y la sociedad costarricense. Bueno, muchísimas gracias a Ilka y Argentina por estar acá en este aniversario, y bueno, evidentemente también me uno a los agradecimientos de todo el personal del CIEP, de la Escuela de Ciencias Políticas, del canal, ¿verdad? Y todos los invitados e invitadas que de manera asidua, digamos como ha sido Ilka, vienen acá a Sobre la Mesa a darnos sus puntos de vista de una manera seria y crítica. Así que muchísimas gracias a todas las personas. Si quieren enviar saludos por medio de nuestras redes sociales para hacerlos llegar a todas las personas que han sido parte y que siguen siendo parte de este programa, pues por supuesto que son bienvenidos. Así que muchísimas gracias por seguirnos, y pues les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa. Llegar al canal Universidad de Costa Rica, que hace televisión con sentido, es fundamental para un programa como Sobre la Mesa, que después de un lustro muestra de algún modo a toda la ciudadanía que el compromiso de
este campus del trabajo desde las ciencias políticas, desde la investigación, es cada vez más sólido y fundamental, y sobre todo en estas coyunturas electorales que hace fundamental hacia la democracia llevar una participación sistemática.